Hola, ¿qué tal? Antes de comenzar, quiero agradecer especialmente a Freya Cervantes y Marco Bossart por la invitación a participar del Simposio Internacional Las Ferias del Libro como espacios de negociación cultural y comercial. La presentación que quiero compartir con ustedes hoy se titula La geografía común que nos separa. Las ferias del libro latinoamericanas frente al reto de la fragmentación regional. A mediados de la década de 1880, quien fuera presidente argentino, el intelectual y político Domingo Faustino Sarmiento, imagina la posibilidad de constituir un mercado común sudamericano del libro. Para eso convoca y convence a muchos políticos y funcionarios de la región para avanzar en ese gran proyecto. Finalmente, por distintas razones, este proyecto nunca llega a materializarse. Sin embargo, me interesa rescatarlo del olvido porque algo de lo que Sarmiento señalaba en ese momento, y por supuesto, teniendo en cuenta el tiempo pasado y las transformaciones históricas, algo de eso nos sigue interpelando hasta el día de hoy. Sarmiento identificaba una carencia de libros, sobre todo en castellano, porque decía que se podían conseguir algunos libros pero en otras lenguas, ¿sí?, en el país, y era necesario, para suplir esa carencia que impedía continuar la educación más allá del ámbito formal de la escuela, para cual era necesario los libros, era necesario generar un mercado de escala. ¿Sí? Había una dimensión material, económica del libro, que era muy difícil que se pudiese desplegar con países con poblaciones tan acotadas y a su vez con poblaciones alfabetizadas y con poder adquisitivo muy acotado. ¿Sí? Entonces era necesario ampliar, ¿sí?, trascender las fronteras nacionales para generar un mercado que pudiese ser lo suficientemente grande para posibilitar el desarrollo de políticas editoriales. Pero segundo, tan importante como la escala y tan importante como la integración regional en materia cultural, era el rol que debían asumir los estados, el compromiso que debían tomar para desarrollar eso. Y en ese sentido los estados se comprometían, dentro de la convención que planteaba Sarmiento, a traducir y publicar un número de obras y una tirada especial que pudiese satisfacer la demanda de los distintos países involucrados. Este problema que Sarmiento observa en 1880, como decía, va a ser un tema recurrente, con distintas manifestaciones, teniendo en cuenta la singularidad de los distintos contextos históricos, pero va a ser un tema recurrente hasta el presente. ¿Por qué me interesaba traerlo? Porque me parece que si bien las ferias han empezado a ser pensadas, especialmente luego de los trabajos pioneros de Gustavo Sora, todavía siguen siendo un espacio bastante inexplorado. Y uno de los capítulos menos trabajados de las ferias internacionales del libro tiene que ver con las jornadas de profesionales y los salones de negocios. Y creo que un modo de pensarlos es hacer el ejercicio de plantear esos espacios de las ferias sobre el fondo de la dificultad histórica que ha tenido el mercado o los mercados nacionales de la región para articularse, para tender hacia una unidad. Esto no es un trabajo acabado, no es una ponencia cerrada, ¿sí? Es apenas una suerte de exploración que me gustaría compartir con ustedes, que nos permita seguir pensando dos sentidos. Pensar, por supuesto, el ángulo de las ferias, un modo de entrar a las ferias, pero también problematizar desde otro costado, una vez más, el problema de la dificultad para generar un mercado regional. En un muy buen artículo, muy bueno e informado artículo sobre el tema, José Antonio Millán publica en la revista que publicó a José Antonio Millán, la revista Letras Libres en 2015, de cuyo título tomo una parte para el título de esta presentación, señalaba que en el cuarto centenario de, entre comillas, ¿no?, el descubrimiento de América, es decir, 1892, se produce un congreso literario hispanoamericano. En ese congreso se proponía discutir la presencia de libros españoles en América Latina y los libros americanos en España y también dentro del continente. Por supuesto, el eje estaba
o el foco estaba puesto en ese momento en los libros españoles en América y no viceversa. De todos modos, se plantea un tiempo después Sarmiento este problema nada más que en España. Algunos años después, en 1928, el escritor argentino Arturo Capdevila va a decir en su libro Babel y el castellano, cito: "Es un absurdo el acantonamiento en que vivimos", dice. "No debe ser tolerado por más tiempo que un buen escritor del Perú o de la Argentina se reduzca a ser leído por sus compatriotas. No conozco un feudalismo más necio". Y cierra: "Es absurdo que prolonguemos este aislamiento feudal". Y mucho tiempo después, casi un siglo, Ricardo Piglia, al rechazar la invitación a participar del comisión argentina que iba a estar en el Salón del Libro de París, dice: "El problema es que hoy los escritores viajan más que los libros". O textualmente: "Hoy viajan los escritores, pero no los libros". Volví a reiterar casi un siglo después el problema de la circulación en el ámbito hispanoamericano, pero especialmente dentro de entre los países de habla castellana, ¿no? Por supuesto, cuando pensamos a América Latina o el espacio de habla castellana, tenemos que incorporar a España. Y vamos a ver algunos datos que suelen ser más mencionados, este problema que objetivado a partir de datos concretos, y me parece interesante señalarlo. En su informe de 2018, el Espacio Iberoamericano del Libro, el CERLAL, señala que de la totalidad de lo que se exporta en el espacio iberoamericano, esto es decir, incluyendo a Brasil y a Portugal, España representa el 65% de lo que se exportaba en el periodo 2015-2016. América Latina en su conjunto representaba el 32% y Portugal un 3%. Ahora, de ese 32%, una parte importante la representa México, luego Colombia y, en un lejano lugar, Argentina, ¿sí? Ahora, España es el gran organizador en términos de exportación de esos libros. Ahora, de la exportación de España, de toda la exportación de libros que realiza España, Iberoamérica representa el 73% de su facturación. Esto ha significado para España la posibilidad de sobrellevar del mejor modo posible las crisis locales que le ha tocado vivir a su industria. Es decir, en alguna medida los mercados externos le han permitido funcionar como una suerte de amortiguación, de un colchón a las crisis nacionales, cosa que no sucede a la inversa para los países latinoamericanos, que cuando sufren una crisis nacional interna a sus mercados editoriales, no tienen la posibilidad de tener un ingreso a través de mercados externos. Ahora, por supuesto que hay una dimensión estructural, de que parte de la debilidad latinoamericana se explica por España, pero no toda, y tal vez no la gran mayoría. En gran medida, y este es el punto, uno de los problemas que es interesante plantear para preguntarse, es qué ha hecho a lo largo del tiempo España, qué políticas ha tomado su Estado, qué acciones ha desarrollado en los órganos gremiales, profesionales, a lo largo del tiempo, para sostener y aumentar y ampliar su presencia en los mercados hispanoamericanos, ¿sí? Y que, por contraste, no han hecho los estados latinoamericanos, que no han acumulado y que no han acumulado las organizaciones profesionales y comerciales para desplegar esos mercados. Pero la presencia de España, por supuesto, no se reduce a la exportación. También hay que observarlo desde el punto de vista de las filiales, ¿no? En 2016, de acuerdo al informe del Observatorio del Libro de Lectura Español del año 2018, en 2016 España contabilizaba 201 filiales de editoriales españolas en el exterior, de las cuales 82% estaban en los países latinoamericanos. Esto es, había 34 filiales en México, 27 en Argentina, en Chile 15, en Colombia 14, en Brasil 12, en Venezuela y Perú 10 en cada uno de esos países, y después un número menor en el resto de los países. Es decir, la presencia, la fuerza española no solamente se explica a través de las exportaciones, sino que también se explica a través de la presencia de filiales españolas en esos países. Es más, y esto genera un problema estadístico, un problema analítico. ¿En qué medida cuando pensamos
la configuración de los mercados nacionales, en realidad una parte sustantiva de esa configuración está determinada por la presencia de las editoriales, la filial editorial española, sobre todo en mercados más chicos, cuyas editoriales son pocas y más bien pequeñas, y los grandes grupos de capitales extranjeros, no solamente españoles, pasan a dominar. Entonces pasan a dominar gran parte del mercado. Entonces, ¿cómo se tienen que ser pensados esos mercados a partir de esa fuerte presencia, ¿no? Nuevamente, la pregunta es pensar en el mediano y largo plazo. ¿Qué hizo España? ¿Qué hizo el Estado? ¿Qué hicieron los órganos profesionales, las organizaciones comerciales, ¿no? Y qué se dejó de hacer o qué se hizo parcial o espasmódicamente en América Latina. En términos profesionales, y ya no solamente entre intelectuales, escritores, en términos profesionales este tema fue reiteradamente señalado, ¿sí? Por ejemplo, en el primer encuentro de editores independientes de América Latina que se realiza en el año 2000, hay muy interesantes observaciones sobre este aspecto, pero para venir más acá en el tiempo, y porque los minutos que tengo son pocos y no quiero citar todos los espacios donde esto es señalado, en 2017 el Grupo Iberoamericano de Editores se reúne en Barcelona y emite un documento especialmente sobre este punto y propone una serie de acciones donde los estados se tienen que comprometer activamente para, por un lado, facilitar, es decir, eliminar barreras arancelarias y pararancelarias, al mismo tiempo fomentar a través de una cantidad de acciones políticas, desde la lectura hasta el desarrollo económico del sector, desarrollo profesional del sector. Ahora bien, vuelvo a la pregunta, ¿en qué medida, o la pregunta que me interesa señalar, en qué medida las ferias del libro han logrado, las ferias internacionales del libro que transcurren en América Latina, en qué medida han logrado compensar, solucionar esta dificultad estructural para generar un mercado común, ¿sí? O por lo menos para alivianar las barreras que separan a estos países? En ese sentido, las acciones más importantes, y en parte lo adelantaba cuando comenzaba la exposición, tiene que ver con las jornadas profesionales y con los salones de negocios. Las jornadas profesionales y los salones de negocios suponen espacios de interacción, de encuentro, de diálogo y de negocios entre diversos actores, editores, libreros, distribuidores, agentes literarios, etc., para articulación. De ahí salen, por supuesto, exportaciones, compra de derecho conjuntas, coediciones, etcétera, etcétera, ¿no? O compras de libro en firmes, etcétera, ¿no? El primer país que va a desarrollar una política en ese sentido es en la región que tiene que ver con la primera feria, que es la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se crea en 1975, que es una feria que fue y sigue siendo pensada fundamentalmente para el público, para el lector. Es una feria muy extensa en el tiempo, muy grande y muy extensa, que hacia mediados de la década de 1980, en 1985 especialmente, surge la idea de generar jornadas profesionales. En ese momento, por algunos años, las jornadas se extendieron a lo largo de toda la feria y paulatinamente se fueron concentrando en los primeros días de la feria. A medida que otras ferias iban desarrollando jornadas profesionales, se decidió empezar a organizar, coordinar las distintas ferias de la región para evitar que los editores y otros actores tuviesen que viajar cada año a las distintas ferias. Es decir, la idea era concentrar en una feria la mayor parte de las actividades y al año siguiente en otra feria y así. Un año Bogotá, un año Guadalajara, un año Buenos Aires. De este modo, a lo largo de más o menos una década, entre 1990 e inicio de la década del 2000, funcionó lo que se llamó el Salón Internacional del Libro Anual y Rotativo. Las siglas se llaman SILAR, ¿no? Este SILAR lo que hacía era precisamente coordinar las jornadas de profesionales para, de alguna manera, abaratar costos y eficientizar esos encuentros regionales. Sinceramente, por lo menos por mi parte, no
he logrado comprender del todo por qué el CILAR deja de funcionar. Me parece que es un tema muy interesante y que sería muy iluminador entender por qué esa coordinación que funcionó muy bien durante un tiempo después dejó de funcionar. Pero intuyo que tiene que ver, al menos en parte, con el desarrollo de la Feria del Libro de Guadalajara. No solamente por la dificultad inherente a la coordinación en un momento donde las comunicaciones no eran tan fáciles como lo son hoy, por supuesto, pero cierto es que en ese concierto de ferias internacionales que se realiza en la región, paulatinamente Guadalajara fue creciendo y afirmándose, y a diferencia de Buenos Aires, y más similar al caso de Frankfurt, se fue concentrando o especializando como una feria de profesionales y una feria de negocios entre profesionales del libro, y menos, aunque también lo tenía y lo sigue teniendo en parte, y menos una feria para los lectores o abierta para el público en general. La Feria del Libro de Guadalajara fue creada en 1987 y comenzó un proceso de expansión muy grande. No obstante, y de vuelta, es importante traer España, porque España durante largo tiempo funcionó como el espacio, también en términos de feria, de articulación del espacio de habla castellana. La Feria Liber, que se realiza un año en Barcelona y un año en Madrid, fue durante, como decía, mucho tiempo la feria que articulaba ese espacio. Sin embargo, en las entrevistas que realicé para un informe que acabo de entregar al CERLAC sobre internacionalización de la edición en América Latina, todos los entrevistados señalan que Liber fue perdiendo importancia en el tiempo y de manera correlativa fue ganando importancia o centralidad Guadalajara como la gran feria de habla castellana, el lugar donde uno encuentra a todos aquellos que quieren encontrarse del espacio y lengua castellana, y en segundo lugar la Feria del Libro de Buenos Aires, menos como gran feria regional y más como una puerta de entrada al, por supuesto, muy apetecible mercado del libro argentino. Entonces, de alguna manera, la Feria del Libro de Guadalajara se empezó a despegar, a diferenciar del conjunto y destacarse. Por supuesto, decía, está la Feria de Bogotá, está la Feria de Buenos Aires, está la Feria de Lima, está la Feria de Santiago, FILSA, que ha tenido algunos problemas en los últimos años de organización. Es decir, no es la única feria, pero Guadalajara se va posicionando. Y en ese sentido, quisiera comparar algunos datos que muestran objetivamente de qué modo Guadalajara ocupa el lugar que ocupa. En 2019, mientras Buenos Aires recibió a 4.715 profesionales del libro, la Feria de Guadalajara recibió a 18.906, entre los cuales hay 287 agentes literarios. Es decir, 4.715 Buenos Aires, 18.906 en el caso de Guadalajara. Y si vamos al área de derechos, a los profesionales que participan en las áreas de derechos, los salones de negocio, de venta de derechos, de traducción fundamentalmente, pero no de manera excluyente, en Buenos Aires, el área de derechos, estuvieron participando 30 empresas, mientras que en Guadalajara 131 empresas. Ahora bien, habiendo recorrido muy rápidamente y solamente como una primera aproximación, que me gustaría que se amplíe en formato de diálogo, esto ojalá de manera presencial próximamente, la pregunta es, ¿en qué medida entonces las ferias lograron compensar o resolver esa histórica o esa fragmentación estructural del mercado latinoamericano del libro? Yo diría que a priori no lo han logrado resolver, no funcionan compensándolo. Sí lo han logrado dinamizar y sí han permitido una cantidad de interacciones, negocios, coordinaciones que de otro modo no existirían, ¿sí? Más allá de la comunicación digital, todos sabemos, porque todos nos dedicamos a ferias, que la presencia cara a cara sigue siendo central. Pero no lo han logrado compensar. ¿Por qué? Porque básicamente se trata de un problema político. Político, y primero es importante señalar lo político respecto a las ferias, teniendo en cuenta el rol dinamizador del mercado regional que tienen las ferias, que los estados nacionales, provinciales y municipales contribuyan al desarrollo de las ferias, es central. ¿Sí? Y lo señalo esto porque en muy pocos casos de las ferias internacionales del libro región, los estados tienen realmente un papel importante.
¿sí? Entonces es necesario sostener, acompañar el desarrollo de las ferias. Pero por otro lado es necesario desplegar una cantidad de políticas que tienen que ver con lo ya mencionado, barreras arancelarias, pararancelarias, y eliminar aquellas barreras que impiden la circulación, pero también apuntar a una profesionalización del sector, acompañar a que el sector logre desarrollar a través de distintas acciones mercados externos. Bueno, espero que la próxima vez podamos seguir esta conversación cara a cara y una vez más, muchas gracias por la invitación.